¿Por qué hay empresas que parecen baratas en la bolsa, pero en realidad están deteriorándose por dentro, mientras que otras son verdaderas minas de oro escondidas? La respuesta no está en el gráfico del precio, sino en las entrañas de su contabilidad. En este video vas a descubrir las 3 señales críticas que los grandes fondos institucionales buscan en los estados financieros para identificar infravaloraciones reales, desde la conversión de flujo de caja hasta el valor oculto de los activos tangibles. Si aprendes a leer lo que el mercado ignora, dejarás de operar por impulso y empezarás a invertir con una ventaja estratégica. La mayoría de los inversores mira el precio de una acción y piensan que ahí está toda la historia. La acción subió 20% este mes. Debe ser buena. Bajó 30%. Debe estar en problemas. Pero el precio solo te dice una cosa: lo que la gente está dispuesta a pagar hoy. No te dice nada sobre lo que realmente vale. Y esa diferencia entre precio y valor es donde se hace dinero real. Los grandes gestores, los fondos institucionales que mueven cientos de millones, no compran basándose en el precio, compran basándose en señales reales que encuentran en los estados financieros. Cosas que están disponibles públicamente, pero que la mayoría no se toma el tiempo de analizar. Hoy te voy a mostrar 3 señales específicas que los profesionales usan antes de invertir capital serio. Y si aprendes a detectarlas, vas a tener una ventaja enorme sobre el 90% de los inversores minoristas que solo miran precios. Aquí está lo que vas a aprender. Primera señal: calidad del flujo de caja. Si las ganancias que reporta una empresa no se convierten en efectivo real, es humo. Segunda señal: activos reales y valor de liquidación. ¿Qué hay realmente detrás del balance? ¿Y cómo detectar cuando los activos están sobrevalorados? Tercera señal: opciones de capital y capacidad de generar retorno. ¿Cómo la empresa usa su capital y si está creando valor o destruyéndolo? Y vamos a cubrir las trampas contables que hacen que empresas parezcan valiosas cuando no lo son. Antes de meternos a fondo en las señales, necesitas entender por qué mirar los estados financieros importa más que mirar solo el precio. El precio de una acción refleja expectativas, lo que la gente cree que va a pasar en el futuro. Puede ser optimista, puede ser pesimista, puede estar completamente desconectado de la realidad. El balance, en cambio, es una fotografía de los recursos reales de la empresa y sus obligaciones en un momento específico. Te muestra qué tiene, qué debe y cuánto de eso es realmente valioso. El análisis gráfico puede darte timing, pero el análisis financiero te da margen de seguridad. Te dice si estás comprando algo que vale más de lo que estás pagando. Y esa es una de las pocas ventajas sostenibles que puedes tener como inversor. Primera señal: calidad del flujo de caja. La pregunta más importante que puedes hacerte sobre cualquier empresa es esta: ¿las ganancias que reporta se convierten en efectivo real o solo existen en papel? Porque una empresa puede mostrar ganancias bonitas en su estado de resultados y estar quebrada al mismo tiempo. ¿Cómo? Porque el beneficio contable y el efectivo que realmente entra a la empresa son cosas diferentes. El beneficio contable se calcula usando el principio de devengo. Eso significa que reconoces ingresos cuando haces la venta, no cuando lo cobras. Y reconoces gastos cuando incurres en ellos, no cuando pagas. Suena razonable, pero crea oportunidades enormes para manipular números. Una empresa puede registrar una venta hoy, aunque el cliente no pague hasta dentro de 6 meses. O puede diferir gastos para hacer que las ganancias se vean mejor este trimestre. El flujo de caja operativo, en cambio, mide el efectivo real que entra y sale del negocio. Es más difícil de distorsionar, porque refleja movimientos reales de efectivo.
O el dinero entra o no entra. Por eso, los profesionales siempre comparan el beneficio contable con el flujo de caja operativo y usan una métrica específica: la proporción de conversión de efectivo. La fórmula es simple. Puedes calcularlo como flujo de caja operativo dividido por beneficio neto, o para un enfoque más conservador, dividido por EBITDA. Como regla general, un ratio por encima de 1 significa que la empresa está generando más efectivo del que muestra en ganancias contables. Eso es excelente. Un ratio entre 0.8 y 1 es sólido, pero un ratio inferior a 0.8 puede indicar problemas de conversión de efectivo, aunque depende del sector. Significa que la empresa está reportando ganancias que no se están materializando en efectivo. Y aquí están las señales específicas de alarma que debes buscar. Primera, aumento de cuentas por cobrar sin crecimiento proporcional de ventas. Como ejemplo ilustrativo, si las ventas suben 20% pero las cuentas por cobrar suben 40%, eso significa que la empresa está registrando ventas pero no está cobrando. Posiblemente están inflando ingresos con ventas a clientes que no pueden pagar. Segunda señal de alarma: aumento de inventarios sin rotación. Si los inventarios están creciendo más rápido que las ventas, la empresa probablemente tiene muchos productos que no puede vender y están acumulando polvo en almacenes. Tercera, beneficios que crecen pero efectivo operativo que se estanca o cae. Esa es la señal más clara de que algo no cuadra. Aquí tienes un ejemplo narrativo para que lo veas claro. Una empresa reporta crecimiento de ventas de 20% durante 3 años consecutivos. Se ve bien el estado de resultados. Pero cuando miras el flujo de caja, descubres que el efectivo operativo apenas aumentó. Y al revisar el balance, ves que las cuentas por cobrar subieron 40% en ese mismo periodo. Eso te dice que muchas de esas ventas pueden ser solo en papel. Clientes que compraron pero no pagaron. O peor, ingresos reconocidos con criterios demasiado agresivos. Segunda señal: activos reales y valor de liquidación. Aquí la pregunta es ¿qué hay realmente detrás del balance? Porque no todos los activos son iguales. Algunos los puedes tocar, vender, usar. Otros solo estimaciones contables que pueden evaporarse. Los activos se dividen en 2 categorías principales: tangibles e intangibles. Los tangibles son cosas físicas, terrenos, edificios, maquinaria, inventarios, efectivo. Los intangibles son cosas que no puedes tocar: marcas, patentes, goodwill, relaciones con clientes. Ahora, los intangibles pueden tener valor real. Una marca como Apple o patentes tecnológicas clave valen miles de millones, pero el problema es que su valoración es subjetiva. Y en situaciones de estrés, los intangibles pueden perder gran parte de su valor, mientras que los tangibles mantienen al menos algo de valor. Por eso, cuando buscas empresas infravaloradas, quieres ver una base sólida de activos tangibles y quieres comprarla con el precio de mercado de la empresa. Si una empresa cotiza a un precio menor que el valor de sus activos tangibles netos, eso puede ser una señal de infravaloración severa. Pero aquí está el detalle. Los activos tangibles en el balance están registrados a su costo histórico menos depreciación. Eso no necesariamente refleja su valor real hoy. Un terreno que la empresa compró hace 20 años puede estar en el balance a su precio de compra original, pero si está en una zona que se desarrolló, su valor de mercado hoy podría ser 10 veces mayor, o al revés. Una maquinaria puede estar en el balance a un valor alto, pero ser tecnología obsoleta que nadie compraría. Entonces, ¿cómo lo verificas? Primero, identificas los activos tangibles clave: terrenos, edificios, equipos. Segundo,
Investigas si hay información pública sobre su valor real. Informes de tasación, ventas comparables en la zona, precios de mercado de equipos similares. Tercero, haces un cálculo conservador. Ajustas a la baja para tener margen de seguridad. Y cuarto, comparas ese valor ajustado con la capitalización de mercado de la empresa. Aquí tienes un ejemplo narrativo. Una empresa industrial cotiza a precios históricamente bajos después de varios años de malas noticias operativas. El mercado la está valorando como si estuviera al borde de la quiebra. Pero cuando miras el balance, descubres que posee terrenos y plantas en zonas industriales consolidadas. El valor contable de esos terrenos está registrado a precios de hace 30 años. Investigas un poco y encuentras que terrenos comparables en la misma zona se venden a precios 3 veces mayores. Haces un cálculo conservador, ajustando a la baja por posibles costos de venta y restricciones. Y aún así, descubres que solo el valor de esos terrenos representa el 80% de la capitalización de mercado actual de la empresa. Eso significa que estás comprando el negocio operativo. La maquinaria, los inventarios, todo lo demás, casi gratis. Esa es la señal clara de infravaloración. Tercera señal. Opciones de capital y capacidad de generar retorno. Una empresa infravalorada no solo tiene activos baratos, también tiene la capacidad de crear valor, y esa capacidad se mide por cómo usa su capital. Hay 3 formas principales en que una empresa puede usar su capital. Puede reinvertirlo en el negocio para crecer. Puede devolverlo a los accionistas mediante dividendos o recompras. O puede hacer adquisiciones. Lo que importa es el retorno que genera cada uso de capital. Si una empresa invierte 100 millones en expandir operaciones y eso genera 20 millones anuales de beneficio adicional, el retorno sobre capital invertido es 20%. Eso es excelente. Pero si invierte 100 millones y solo genera 5 millones anuales, el retorno es 5%. Si el costo de capital de la empresa es 8%, está destruyendo valor. Aquí están las señales positivas que buscas. Primera, retorno sobre capital invertido consistentemente superior al costo de capital. Segunda, recompras de acciones cuando el precio está bajo. Eso muestra que la ganancia entiende el valor y está actuando estratégicamente. Tercera, inversiones que mejoran márgenes operativos de manera medible. Cuarta, dividendos sostenibles respaldados por flujo de caja real. Y aquí están las señales de alarma. Primera, inversiones masivas que no generan retornos proporcionales. Segunda, adquisiciones a precios inflados que destruyen valor. Tercera, recompras de acciones cuando el precio está alto, lo que significa que están pagando de más por sus propias acciones. Cuarta, dividendos que exceden el flujo de caja libre, lo que significa que están endeudándose para pagar dividendos. Ejemplo narrativo. Una empresa enfrenta una caída de mercado que lleva su precio a mínimos históricos. En lugar de entrar en pánico, la gerencia aumenta las recompras de acciones significativamente. Al mismo tiempo, su rentabilidad sobre capital sigue siendo alta, superior al 15% anual. Eso te dice 2 cosas. Primero, la gerencia percibe valor real en la empresa a esos precios. Segundo, el negocio sigue generando retornos sólidos. Esa combinación es una señal potente de infravaloración. Ahora, trampas contables que debes evitar. Reconocimiento prematuro de ingresos. Registrar ventas antes de que realmente se completen. Cuentas por cobrar crecientes sin justificación. Inventarios obsoletos o acumulados que se registran a valor completo cuando deberían estar castigados. Activos intangibles exagerados.
especialmente goodwill de adquisiciones pasadas. Operaciones con partes relacionadas que inflan ingresos artificialmente. Deudas ocultas fuera del balance en vehículos de propósito especial. Aquí tienes 2 verificaciones rápidas que puedes hacer en 5 a 10 minutos. Primera, revisa el flujo de caja operativo de los últimos 3 años y compáralo con el beneficio contable. Si el flujo de caja es consistentemente menor que el beneficio, investiga por qué. Segunda, calcula el valor de los activos tangibles netos. Resta los intangibles y compara con la capitalización de mercado. Si la empresa cotiza por debajo del valor de activos tangibles, puede haber oportunidad. Resumen práctico. Si encuentras 2 de 3 señales positivas, considera iniciar una posición pequeña. Si encuentras 3 de 3, considera aumentar la posición. Si encuentras señales positivas, pero también trampas contables claras, investiga más y espera clarificación antes de invertir. Recuerda que aunque una empresa esté infravalorada según estas señales, la diversificación sigue siendo clave para proteger tu capital de riesgo extremo o imprevistos. Y aquí está el proceso después de identificar las señales. Primero, investigación más profunda. Lee los informes anuales completos, no solo resúmenes. Segundo, pruebas de resistencia. ¿Qué pasa si las ventas caen 20%? La empresa sigue siendo viable. Tercero, consulta con gestores analistas que conozcan el sector. Cuarto, ajusta el tamaño de posición según tu convicción. Más señales positivas, posición más grande. Menos certeza, posición más pequeña. Quinto, controla la liquidez. Asegúrate de poder salir si te equivocas. El balance te da lo que el precio no puede darte. Certeza sobre lo que realmente posee una empresa. Flujo de caja más difícil de distorsionar que el beneficio contable. Activos reales que respaldan valor. Y señales de cómo la gerencia usa el capital. Si aprendes a leer esas señales, vas a invertir con una ventaja que la mayoría no tiene. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.